la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico, yo tengo el honor esta tarde de presentar a Modesto Luceño. Yo a Modesto lo conozco desde los años 80, en mis estancias aquí, mientras él realizaba su tesis doctoral y yo realizaba también mi tesis doctoral. Este pequeño. Bueno, pues Modesto, haciendo también honor a su nombre, es muy modesto. Me ha dado media página para que cuente su currículum. Yo, que lo he bajado de la red, me aburrí de ver hojas y hojas, ¿no? Entonces, como tengo a un compañero más de Modesto, que es Pablo Vargas, sobre todo compañero de campañas de campo, yo creo que luego lo haré subir para que él relate con detalle ese extenso currículum del que yo puedo decir que es un buen maestro, que hizo su tesis doctoral aquí, pero se fue a la Universidad Sevillana de San Pablo de Olavide, y verdaderamente allí sé que es muy buen maestro. Pablo, ¿y he dicho? Bueno, Pablo. Entonces, quiero decir, porque lo he comentado con gente, y entonces verdaderamente, además de profesor, es maestro, o sea que esa relación personal de alumno la mantiene. Y además, porque esta conferencia se da a raíz de que yo estuviera en Ávila en una conferencia que llevaba este mismo título, porque yo, igual que él, soy amante de la montaña, y entonces Gredos es un paraíso tanto para todo el mundo, pero vamos, él, Modesto, Pablo y mucha más gente, yo he estado con ellos en unas turberas recogiendo muestras allí de Gredos, he visto sus libros, sus trabajos, pero sobre todo tengo muy buen recuerdo de esas estancias aquí en el jardín, cuando éramos más jóvenes, hacíamos la tesis y nos acercábamos después de comer o a veces antes de comer al retiro a correr, a mantenernos un poquito en forma, esa coquetería nuestra. Y luego pues también nos acercábamos cruzando solamente nuestra puerta ahí de Murillo, íbamos al Museo del Prado, que entonces era gratis, era de esas cosas buenas, y aprovechábamos a ver salas a las horas de comer. Y sobre todo tengo un recuerdo muy bonito de una campaña que hicimos Nieves Marcos, el profesor Ginés López y Modesto con Pablo, y nos fuimos a Andorra. Entonces Andorra a mí me pareció un paraíso, yo solo lo conocía de esquiar, pero estuvimos allí en el circo de Pessons, yo creo que era, no fue el de Plan del Stein, y tengo ese recuerdo de estar entre los rododendros y que aprendí a conocer los cares, que hay que decir que son sus niños favoritos. Bueno, vale, es femenina, pues vale. Entonces su tesis la realizó sobre el género cares y fue el Santiago Castroviejo su director. Y luego, bueno, pues ha dirigido muchas tesis, ha publicado muchos trabajos, libros, entre ellos los de Gredos, que se agotan todos, yo nunca llego a conseguirlos. Sobre todo lo digo porque está aquí nuestro presidente de la sociedad, está Antonio, que tiene una editorial que es Raíces y que editó uno de ellos y tampoco lo conseguí. Pero bueno, en fin, esas son que los amigos en casa del herrero, pues cuchillo de palo. Y entonces yo quiero que suba Pablo y que cuente un poquito de ese currículum que tiene. Sí, porque yo sé que él ha creado una escuela, por eso he dicho que eres maestro, y que tienes una serie de trabajos y una serie de alumnos que verdaderamente son, además de las cares, tus hijos favoritos, ¿no? O sea que... Entonces, creo que sí, que Pablo tienes que subir. Bueno, pero de sus trabajos, que tú eres el cómplice de muchos de ellos, ¿no? Pero verdaderamente son tazones. Venga, vamos a hablar algo. Yo les dejo y que verdaderamente vamos a disfrutar, o sea que poquito. Sí, en aquella época, que me acuerdo bien, que yo tenía 20 años, casi nada, estaba Antonio Regueiro también por aquí, me acuerdo que estaba abajo del todo, tenía un patio con unas jaulas que, yo qué sé, era el conservador del herbario y, en fin, era todo muy abajo y nos veíamos bastante. Modesto, que empezó mucho antes que yo y es el que realmente me inició en botánica, sinceramente. Estaba yo en primero de biología y me dio clases él a mí, como dices tú, buen docente, y íbamos allí al campo y era un curso de ecología de montaña. Y otro más avispado que yo dice, no vayas con ese, vete con este otro que sabe más. Y efectivamente nos acercamos con Modesto y ya dijo, venir al jardín botánico y tal. Y yo empecé a ir y los demás también. Estuvimos ahí un tiempo, él hacía la tesis, empezaba, nosotros acabando la carrera, imagínate, y Antonio pues ya acabando sus últimos días en el CSIC, que ya se iba. Y Carmina también acabando la tesis con sus abejas de allá arriba, que picaban a todo el mundo. Como lo de Alcaraz del otro día.
Pues eso lo teníamos de vez en cuando. ¿Visteis lo de Alcaraz? Lo que no teníamos la cámara esa que se movía, pero aparecía de vez en cuando. Me acuerdo bien cómo retiraron una colmena entera de un castaño de Indias. No, vino una empresa. Ah, bueno, aparte. Sí, es que era muchas veces, sí. Sí, una de las veces vino una empresa. Bueno, que no voy a enrollarme más, que va a hablar Modesto aquí de los tesoros, y efectivamente es muy buen docente, ha animado a muchísima gente a iniciarse en botánica cuando es muy difícil, ya sabéis que es más difícil en botánica que los estudiantes se animen, y él con su poder de convocatoria y con su entusiasmo lo conseguía no solo conmigo, sino con mucha más gente, así que lo vais a disfrutar ahora. Bien, no tengo problema. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los aquí presentes. Os agradezco la deferencia de haber asistido a esta charla. Y bueno, pues se hablaba de mi currículum, esas cosas que se dicen normalmente en este tipo de actos. Y solo quiero añadir una frase. De lo que más orgulloso me siento, con mucha diferencia de mi currículum, son de los discípulos que actualmente están en el top 10, y diría mundial, de la filogenia, de la taxonomía, etcétera, de las ciperáceas. Es decir, que valoro mucho más lo que están haciendo ellos que mi propia obra. Eso que quede bien claro. Y bueno, vamos a intentar divertirnos un poco, sin ser demasiado profundos, simplemente para mostrar lo que siguen siendo, no sabemos hasta cuándo, las maravillas florísticas de la Sierra de Gredos. Decir que de hace tiempo, hace años, que llevamos haciendo un catálogo que prácticamente está cerrado, y ahora daré algunos datos, y que está además inmerso en otro catálogo mayor, que es la flora vascular de todo el sistema central, desde Ayllón Pela hasta el occidente de la Sega da Estrela, en Portugal. En este catálogo ya llevamos inventariadas, está contribuyendo un montón de gente en ese catálogo, gente buenísima, pues desde Javier Grijalvo a Jorge Baonza, Andrés y otra mucha gente, por supuesto Pablo también. Y es sorprendente porque llevamos ya inventariados más de 3.000 táxones en el sistema central, lo cual revaloriza mucho eso que tenemos tan cerca iba a decir de nuestra casa. En el fondo todavía sigo considerándome algo madrileño, pero ya hace 25 años que me nacionalicé sevillano, salvo en las Semanas Santas, que como podéis comprobar me exilio. Bien, pues el enfoque de la charla es resaltar lo más sobresaliente de la Sierra de Gredos y, digamos, bajo la perspectiva de las grandes amenazas a las que se encuentra el medio ambiente en la actualidad. La primera de ellas, no solo la más conocida, la que más se habla en los medios de comunicación, sobre la que más negacionistas lamentablemente siguen apareciendo por ahí, es el cambio climático. Ahora que estamos asistiendo, no solamente aquí en España, en muchos países del mundo, a unas broncas monumentales, unas polarizaciones terribles que recuerdan tiempos a los que yo no viví, pero que nadie querría volver, pues, digamos, es extremadamente importante que desde la ciencia, desde los científicos, pongamos en claro los aspectos que nos incumben. Es decir, el cambio climático no es una hipótesis, no es una especulación. El cambio climático es un hecho absoluto que lo estamos comprobando casi todos los profesionales que nos dedicamos a la investigación, sobre todo en relación a la ecología, a la geología, a la climatología, etcétera. Ahí tienen, no voy a leerlos ni a decirlos, pero bien, el cambio climático es un fenómeno que, como todos ustedes saben, se ha producido en bastantes ocasiones a lo largo de la historia. Es propio de la dinámica de un planeta, del planeta Tierra en este caso. Y por tanto, pues bueno, ahí tienen las causas que no han estado relacionadas con el ser humano, porque no existíamos todavía, y que provocaron en su momento cambios climáticos. Y luego lo único que resalto de la tabla de la derecha es que se considera que el que ocupa el número 3, el que estuvo entre el Paleoceno y el Eoceno, se consideraba como el cambio climático que se había producido más brusco
a lo largo de la historia de la Tierra, porque había subido en 20.000 años 6 grados la temperatura. En los últimos 70 años ha subido 1,5. Entonces, cifras como estas nos deberían hacer reflexionar realmente. No voy a entrar ni en las evidencias, porque simplemente esto es para centrar un poco el tema de Gredos y la influencia que pueda estar teniendo el cambio climático en la salud de las poblaciones, en el grado de extinción de especies, etc. Aquí es otra prueba más. Fíjense ustedes, estos datos no son de cualquiera, son de la Universidad de Berkeley. Y pues todavía, si hubieran contado los 2 últimos años, todavía habría pegado una subida la gráfica muy superior a la que se observa ahí ya, pues a partir del año 2000 y poco, realmente. Y ahora, al otro pilar de la conferencia, que es la flora de Gredos ante la sexta extinción masiva. Pues bien, aquí tenemos un esquema sacado de un libro de Pablo sobre la biodiversidad sobre el planeta Tierra, que está actualmente dividida en 3 dominios. Y antes se decía 5 reinos o 6 reinos, o en tiempos de Linneo simplemente 2 reinos. Pero realmente, una vez que se ha utilizado no ya la filogenia, sino la filogenómica, es decir, y la metagenómica, que es también extremadamente importante. Es decir, ahora, antes, como descubríamos los organismos, nos agachábamos incluso en el suelo, si eran pequeñitos, recogíamos algunas muestras y luego las analizábamos a microscopio. Ahora, realmente lo que se hace es secuenciar masivamente. Es decir, se cogen muestras y eso está produciendo la aparición de numerosísimos organismos eucariotas, es decir, nucleados, nuevos, que están cambiando radicalmente el esquema de relaciones entre los seres vivos que se conocían y, sobre todo, la clasificación de los eucariotas. Me atrevo a decir que, aunque taxonómicamente sigue siendo válido y probablemente sea objeto de debate en el próximo Congreso Mundial que tendrá lugar en Madrid, que el concepto de reinos se va quedando un poco anticuado. Actualmente, en filogenia, ya no se utiliza el concepto de reino, sino el de supergrupo para establecer los diferentes, los grandísimos, los grandes, la categoría taxonómica, en este caso filogenética más inclusiva. Y aquí les muestro un esquema de un trabajo que hemos publicado hace poco en The Conversation, un antiguo discípulo mío excepcional, Marcial Escudero, y yo, cómo estaría la clasificación actual de los seres vivos, de los eucariotas, perdón. Antes hay 3 dominios, los hemos visto en la diapositiva anterior, 12 procariotas, arquea y bacteria, y después los eucariotas. Esto nos enseña mucho. O sea, por ejemplo, ha aparecido este organismo del que se conocen una especie exclusivamente, las picomonas, los picozoa. Bueno, pues ha revolucionado el concepto que teníamos de plantas. ¿Por qué lo ha revolucionado? Pues porque resulta que ni tiene ni ha tenido nunca cloroplastos. Y por tanto se creía que el grupo que ahí llamamos Arqueplástida, el supergrupo, que son las plantas, pues eran los, digamos, todos tenían lo que se llama en filogenia una sinapomorfía, que es la génesis del cloroplasto por endosimbiosis primaria, es decir, un eucariota heterótrofo que fagocita una cianobacteria y en vez de digerirla, lo que hace es que la incorpora a modo de plastidio. Sin embargo, curiosamente, mientras el grupo de los rodélfidos, también descubiertos recientemente, estamos hablando de hace unos pocos años solamente, bastante después del 2016, pues los rodélfidos sí que tienen cloroplastos, pero cloroplastos que no tienen, digamos, clorofila, no tienen los pigmentos, pero tienen estructuras muy parecidas que están desarrollando otras funciones, por ejemplo, muy parecidas a la de la sangre, tienen grupo hemo, es decir, que no hacen la fotosíntesis, son heterótrofos los rodélfidos, pero digamos que tienen restos de cloroplastos, pues bien lo han perdido. Pero la aparición de los picozoa nos ha desconcertado completamente. Para no extenderme mucho y para sesgar en favor de las plantas, pues tengo que decir que
existen estos 12. Últimamente en un trabajo que salió hace un año en la revista Nature, añadían 2 supergrupos más, por tanto habría actualmente 14 supergrupos publicados. Uno de esos supergrupos serían las plantas, donde no estarían obviamente muchas cosas que antes considerábamos plantas, por ejemplo las algas pardas, las diatomeas, los dinoflagelados, etcétera, etcétera. Esos se agrupan ahora en un supergrupo que se llama Tsar dentro de un filo que se llama Stramenopila. Pues bien, solo es un muestrario para que vean cómo están cambiando los conceptos de diversidad de los eucariotas. Y si nos vamos ya al supergrupo Amorphea, nos encontramos con que los animales no es que no formen un supergrupo propio, es decir, que no tengan la entidad, ni siquiera todos los animales de supergrupo, sino que es un subfilo dentro de un supergrupo que se llama Amorphea y que contiene 2 filos, amebozoas, que son cierto tipo de amebas, y luego otro linaje que tiene 3 grupos, uno de los cuales es el grupo Pistocontas, y en ese subfilo es donde tenemos animales y hongos como grupos hermanos, curiosamente, los hongos verdaderos. Entonces, bueno, esto es, digamos, bastante novedoso porque son de investigaciones que han tenido lugar en los últimos 8 o 10 años. Y ahora sí, vamos a... Bueno, estaba diciendo, había hablado del cambio climático y de la biodiversidad terrestre, y ahora hablo de la extinción masiva que estamos sufriendo, pero solo durante un minuto. Existen, como sabrán ustedes, 2 tipos de extinción. La extinción de fondo, que es una extinción natural, lógicamente. Las especies son como somos los organismos. Tenemos un periodo de nacimiento, que es del proceso de especiación en este caso. Tenemos un periodo gozoso de juventud, en el que la energía rebosa por todos sitios, donde es precisamente la época de la reproducción, y tenemos un periodo de envejecimiento pues, que nos lleva a la inevitable muerte. Pues a las especies les pasa exactamente lo mismo, pero en una escala temporal diferente. Las especies se generan, pasan un periodo de expansión interesante, que colonizan medios, muchos territorios. Llega un momento en que llegan otras especies que le hacen la competencia, que tienen más juventud, en el fondo, y van desplazando a esas especies que al final terminan entrando en cuellos de botella y extinguiéndose. Por tanto, la extinción no es un drama, o como tal no lo debemos percibir los humanos, pero la extinción de fondo. Otro problema es cuando la extinción es lo que se llama una extinción masiva, que ha ocurrido al menos 5 veces a lo largo de la historia. Y ahora, y lo tienen marcado, no lo voy a decir, y ahora en el Holoceno o Antropoceno, ya saben ustedes, habrán leído estos días en la prensa el follón que han montado los geólogos con lo del Holoceno y el Antropoceno, que unos se niegan a admitir lo de Antropoceno, dicen que es un fenómeno y no un periodo, pero en fin, ya se aclararán. En cualquier caso, en el Holoceno y en el Holoceno reciente es cuando el ser humano está provocando una extinción brutal de varios miles de especies al año que se extinguen. Y bueno, pues eso está afectando junto al cambio climático a la flora, especialmente a la flora de las montañas y específicamente a la flora de la Sierra de Gredos, que es lo que vamos a tratar hoy. Gredos, vamos a definir gredos. Normalmente gredos tenemos en la cabeza la mayoría, pues que son los picos de Gredos, la zona del Almanzor, de Cinco Lagunas y poco más. Sin embargo, nosotros siempre hemos utilizado gredos en sentido amplio desde un punto de vista biogeográfico, como las montañas abulenses, principalmente de Ávila, pero que se meten en Madrid también, en una parte, y en el nordeste de Cáceres y el suroeste de Salamanca, básicamente, teniendo el límite occidental pues en lo que se llama el corredor de Béjar, más bien en la cuenca del río Alagón. Y el límite oriental pues en la zona aproximadamente de San Martín de Valdeiglesias, donde empezaría ya pues, el complejo Malagón-Guadarrama, etc. A efectos del catálogo que hemos llevado a cabo, esto es lo que hemos considerado como gredos. Hemos querido ampliarlo también a las zonas bajas para que sea una flora más completa y, por tanto, hemos cogido una buena parte del valle del Tietar, llegando hasta la Nacional 5, la A5, la E5 ahora.
y únicamente hemos excluido por el norte pues ya la comarca de La Moraña, en Ávila. El resto, pues, cortamos, como dije antes, más o menos por San Martín de Valdeiglesia, y lo otro, lo que queda a la derecha, pues sería la Sierra de Malagón y enseguida la Sierra de Guadarrama. Un poco en cifras, aunque todavía tenemos que rehacer algunas cositas, pero el número total de táxones que hasta ahora hemos detectado en Gredos son 2015. Se puede decir, bueno, no son muchos, porque acabas de decir que el sistema central tiene cerca de 3.100, pero claro, es que el sistema central, sobre todo el oriental, tiene una diversidad enorme, biológica, pero porque lo es también litológica, y lo es también, tiene pues sustratos que en Gredos son absolutamente raros. Eso explicaría esa diferencia que hay. Lo que sí tenemos completo ya, porque eso está en prensa, en Mediterranean Botany, es el catálogo de la provincia de Ávila, y bueno, pues han salido 1961 táxones. Yo sé que a los madrileños, como saben que andan cerca de 2.700 táxones, pero es que Madrid es otro ejemplo también, hasta que la ciudad se termine comiendo la provincia, que eso también es una posibilidad. Pero lo cierto es que, bueno, pues en la provincia de Ávila tenemos inventariados de momento 1961 táxones. Ahí tienen los introducidos en ambos sitios y, digamos, los nativos. Una de las cosas buenas, como veremos luego, es que los táxones introducidos, el porcentaje de táxones introducidos en el sistema central es bastante menor que en otros sitios en la península, lo cual, pues de alguna manera es de agradecer, aunque ya, y debido al cambio climático, están mordiendo desde el sur numerosos táxones que son invasores, o al menos no autóctonos, que vienen de Andalucía. Y bueno, un ejemplo claro que ya ha llegado a Gredos y a la base de Guadarrama es lo que llamamos en Sevilla la vinagreta, que es el Oxalis pescapreae, una flor muy bonita, amarilla, pero que está acabando con grandes superficies de la flora andaluza autóctona. Y ya ha llegado al Valle del Jerte en Gredos y a la provincia de Madrid también. Aquí está el espectro florístico. No tengo los datos del espectro florístico de toda la Sierra de Gredos y por eso he puesto el de la provincia de Ávila, que ya lo tenemos calculado. Pero las variaciones en las cifras son del orden de un decimal, poco más. Entonces puede servir perfectamente y simplemente, como se puede ver ahí, pues el elemento dominante, lógicamente, es el elemento mediterráneo, con un 29 y pico % de táxones, y después vendría el elemento euroasiático, que es lo que antes llamábamos eurosiberiano, pues que está también en torno al 28%. Vendría después el elemento endémico ibérico, con un 11,6%. Y si sumamos Atlántico más Mediterráneo Atlántico, digamos, la provincia de Ávila está bien dotada, pues con un 8,6%. Y como digo, el elemento adventicio solamente el 8,3%, pero es que en la flora cantábrica, en la flora del País Vasco, es del 25%. O sea que en ese sentido pues tenemos todavía... Bien, y estos serían los elementos endémicos o subendémicos de la Sierra de Gredos. Los que están en negrita simplemente es que son endémicos de la provincia de Ávila, porque esta tabla ha sido sacada para el artículo ese del catálogo de Ávila y por eso la he dejado así. Y bueno, pues más que citarlos, lo que voy, como se trata de ver un poco los tesoros florísticos de Gredos, pues lo que voy a hacer es pasar por, digamos, por alto la lista e ir viendo las fotos, que son más divertidas. Y por tanto, pues vamos a ver ahora los endemismos y subendemismos que no tienen atribuida todavía ninguna categoría de amenaza por ninguna de las instituciones que se ocupan del tema. Y entre ellos... ¿Qué pasó aquí? Ahora. Bueno, pues como son tantos, tampoco puedo entretenerme mucho, pero voy a ir diciendo si están o no en peligro independientemente de que no tengan categoría de amenaza. Y, por ejemplo, una subespecie endémica de Gredos, que es el dorónico, una margarita enorme, muy bonita, el dorónico carpetano, subespecie Kipferi,
ese no está en peligro. Digamos, crece en sitios poco transitados, en las alturas, y las poblaciones, por lo que hemos visto en los últimos años, son saludables, no tendría peligro ninguno. Lo mismo se puede decir de la Scrophularia reuteri, que es endémico de Gredos en Sulato, puesto que está en el macizo principal de Gredos y luego en la Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, hay una población también. Tampoco está de momento en peligro. Tampoco está en peligro, digamos, el asiento de Suegra, el Equinospartum barnadesi, endémico estricto de los 3 macizos de Gredos. Tampoco lo está el Sedum lagascae, otro endemismo, pero muy común en las repisas temporalmente inundadas, arenosas de las rocas, de los pisos, sobre todo en montano y subalpino, o digamos, supramediterráneo, euromediterráneo. Sí que está en peligro el endemismo gredense, puesto que curiosamente la planta del Guadarrama es la subespecie asoana, mientras que, sí, pero es que esto es muy lógico, lo vamos a ver después con Upercia selago, que hay 2 especies, ustedes conocerán una porque esto es bastante reciente. Sin embargo, la inmensa mayoría de lo que hay de Upercia en la península ibérica no es la Upercia selago, está en Gredos y 2 puntos más. Y eso es un poco, se explica por la historia de las migraciones. Es decir, ¿con qué tiene relaciones el sistema central oriental? Pues obviamente con el sistema ibérico, y el sistema ibérico las tiene a su vez con los Pirineos. Sin embargo, pues en Gredos, pues las migraciones vienen del oeste, muchas veces de la cordillera cantábrica, y eso explica en gran parte su flora actual. Tampoco la manzanilla de Gredos, no la podemos dejar de citar, pero tampoco está en peligro ninguno. Quiero decir que en algunos sitios lo que se está haciendo es fisurícola, pero es por la superpoblación de cabra montés que existe en la Sierra de Gredos. Entonces, simplemente las plantas se defienden y las que están más adaptadas a vivir en fisuras de roca, pues son las que están triunfando, porque las otras se las comen cada vez más. Otra, la Armeria rivas martinezi. Esta no tiene categoría de amenaza, pero es una planta que no es fácil de ver, tiene una distribución muy estrecha, desde la Sierra de Béjar hasta prácticamente el pico del Cancho en la mitad del macizo central de Gredos. Y la siguiente, la Armeria viguerrensis, su especie viguerrensis, es realmente abundante y no tiene mayor problema. La raza de la saxífraga que hay en las rocas de Gredos, la saxífraga pentadactylis, su especie almanzori, tampoco está en peligro alguno hasta ahora. Es decir, es cierto que crece en sitios limitados desde la Sierra del Barco hasta los picos de Gredos centrales, pero realmente las rocas están bien cargadas, las fisuras de rocas, hay bastantes individuos. Contrariamente a lo que ocurre con esta otra raza de un Teucrium, Teucrium oxylepis, su especie gredensis, de la que se conoce exclusivamente una población en la garganta de Bollo, y no hay más, en principio, en todo el mundo, con lo cual no tiene categoría de amenaza, pero merece una categoría de amenaza en peligro crítico de extinción, y esta debería de ser protegida. Tampoco está amenazada la Reseda gredensis, es relativamente común, y tampoco está amenazada. La Reseda gredensis es subendémica, puesto que solo queda allá en la Sega da Estrela, en Portugal, una población que tiene allí muy cuidada, pero vamos, el grueso de las poblaciones están en la Sierra de Gredos. Y luego esta que fue recientemente descrita en Flora Ibérica, que es una margarita del género Leucanthemopsis, que normalmente tiene las lígulas y parte de los flósculos, las flores centrales de color purpúreo, y que es típica, especial al principio como un ecótipo de cumbres y que después pues ha sacado caracteres, incluso genética algo distinta, y que crece simplemente en Guadarrama y Gredos. Esto se podría decir que es una mala hierba, sin embargo es endemismo exclusivo de la Sierra de Gredos, el Asphodelus oblongicarpus. Digo porque es el Asphodelus con diferencia más común en toda la sierra, en la vertiente norte, en la vertiente sur, pero no se sabe muy bien por qué. No pasa a la Sierra de Guadarrama, ni pasa a la Sierra de Gata, y curiosamente entre las dos hay otro muy parecido, que es la subespecie Carpetanus de Asphodelus salvus. Y bueno, pues en Gredos se ve que
esta bien adaptada no está permitiendo el paso de las otras. Se distingue muy bien de cualquier otro asfodelo porque los tubérculos que salen de la raíz, que tanto les gustan a los jabalíes, no tienen un pedúnculo largo y fino, sino que está prácticamente el tubérculo pegado a lo que es el rizoma principal. Hay una especie muy próxima en Portugal, pero que se diferencia muy bien por el fruto, que es tan largo como ancho, y en el caso de la de Gredos es más largo. Esta belleza, porque esta es una belleza absoluta, que es la Fritillaria falcata o la Fritillaria pirenaica, puesto que esto hemos hecho hace poco una filogenia y se confirma, digamos, la taxonomía, es decir, esta sería muy próxima a la de los Pirineos, tiene una población de esta en la Cantábrica, en el sur de la Cantábrica, y luego simplemente la Sierra de Gredos, aunque ha aparecido también en zonas ya próximas incluso a Cáceres ciudad, a un pueblo que se llama Cañaveral. Muy fácil de reconocer porque tiene las hojas en forma de hoz, de ahí lo de falcata, y sobre todo los nectarios, que en el caso de pirenaica son nectarios redonditos, y en el caso de las que se dan en la Sierra de Guadarrama, que es la lusitánica, los tiene bien alargados. Bien, pues ahora vamos a ver la amenazada, protegida o no. Y digo protegida o no porque lamentabilísimamente una cosa es que una planta esté evaluada como amenazada con cualquier grado de amenaza, y otra es que esté protegida. Y lamentablemente la mayoría de las plantas amenazadas a día de hoy no están protegidas. Me he fijado sobre todo en las categorías que están publicadas en la lista roja de la UICN, pero también la lista roja española, y como estamos hablando de gredos, pues en el catálogo de la flora protegida de Castilla y León, que ya es muy antiguo y está absolutamente anacrónico, que habría que rehacerlo, pero no parece que se animen. Y el caso es que esas son, lamentablemente, las únicas plantas que realmente están legalmente protegidas, las que están recogidas en el catálogo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León. Pues bien, así un poco por encima, en la Sierra de Gredos pues tenemos 6 especies, catalogadas como tal. La UCN, 6 especies vulnerables, 6 en peligro, 6 en peligro crítico, ninguna en peligro, bueno, es que lo he dicho mal, 3 en peligro crítico, ninguna en peligro, porque en peligro lo he puesto ahí porque es la Junta de Castilla y León que no admite las categorías como tal de la UCN, entonces junta las en peligro y las en peligro crítico, las junta en un solo, digamos, en una sola categoría. Entonces, bueno, pues en la UCN serían 6 vulnerables, 6 en peligro y 3 en peligro crítico. La lista roja española, 9 vulnerables, 6 en peligro y 4 en peligro crítico. Y luego ya en la de Castilla y León, 40 que se califican como de atención preferente sin que sea una categoría de protección suficiente como para que se lleven a cabo determinadas políticas de estrategias de gestión, 7 vulnerables y 5 en peligro. Y vamos a ver sobre todo esas que están más en peligro. Y la primera de ellas es una que está en Gredos, pero justo en el límite ya con Guadarrama, puesto que está pues cerca de San Martín de Valdeiglesias realmente. Y bueno, pues que es, Pablo insiste mucho, se ha convertido en el principal defensor y publicista de lo que él llama el no me ves, por aquello del parecido con los no me olvides, y la dificultad que resulta encontrar esta planta, puesto que es una planta anual, efímera, de ciclo hipercorto, y que aparece de forma fantasmal en algunos sitios y vuelve a desaparecer. Fue descrita de Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, de donde no se ha vuelto a encontrar a pesar de que se ha buscado insistentemente. Y ahora quedan poquísimas poblaciones, una de ellas donde les he dicho, y esta sí que está calificada en peligro crítico tanto por la UCN como por la lista roja española. No podíamos hablar del único género endémico de la Sierra de Gredos. No todas las cordilleras pueden presumir de tener un género endémico. Especies muchas, pero un género ya son palabras mayores. Y es el género Pseudomisopates, dedicado al profesor Ribes Martínez, fallecido hace un par de años, y
que se encuentra lógicamente, porque son, vamos a ver, iba a decir son pocas poblaciones. Yo creo que es una sola población lo que hay. En todo caso, dos, porque, digamos, están muy cercanas las unas a las otras. Pablo ha estudiado el tema y probablemente hayan hecho, en ese caso, pues me tendría que retractar, pero hayan hecho, digamos, hayan comprobado que no hay flujo génico entre unas poblaciones, entre lo que se llaman poblaciones, entre unas y otras. Es decir, que normalmente lo que dice la UCN es que tienen que tener una distancia de tal magnitud, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pero bueno, fuera como fuera, sean poblaciones o subpoblaciones, es una planta claramente catalogable en peligro crítico y así lo recoge. Las tres listas que digo lo recogen con la máxima categoría, incluido también la de Castilla y León, con su categoría en peligro. Ahí tienen una vista, es una planta muy bonita, muy rara además, muy poco esperable de encontrarse por ahí. Y luego otra recientemente descrita, que descubrimos hace pocos años, yo creo que Pablo se publicó en 2018, una cosa así, ¿no? Y bueno, pues es una linaria preciosa, todo se ha dicho de paso, que aparece, es muy próxima, tanto genéticamente como morfológicamente, a una más común, que es la linaria aerugínea. Pero esta, bueno, aparte del color de la flor y otros detalles, de la semilla y demás, la linaria aerugínea tiene una ecología mucho más amplia y desde luego no es una planta forestal, mientras que esta está claramente definida en los melojares meridionales del oeste de la Sierra de Gredos. Desde el término municipal de Arenas de San Pedro Candeleda hasta La Vera y el Valle de Ambroz se conocen hasta ahora un total de 8 poblaciones. En la provincia de Ávila, solo una fragmentada un poquitín, pero en varias subpoblaciones. Pero bueno, es una planta muy vistosa que también, lógicamente, está en peligro crítico. Solamente ha sido evaluada ahora para la UCN y, por tanto, ahí se refleja la categoría. Como ves, tiene bastante variabilidad muchas veces en el color de la flor. Y bueno, pues claro, aunque es una planta que crece en sentido en Gredos en sentido amplio, puesto que solo se conocen ahora mismo 4 poblaciones, una muy cerca de Ávila capital, que fue descubierta hace poco, y luego otra en el Collado del Mirón, otra en Padiernos y otra entre Ávila capital y Padiernos. Pues bien, esta está en peligro crítico también, tiene la máxima categoría en las 3 listas. Y esta me ha ocupado un poco el tiempo porque me llamaron para que hiciera de testigo en un juicio en Ávila ante lo contencioso administrativo, puesto que quieren hacer en la Sierra de Ávila, en la zona del Collado del Mirón, quieren hacer unas extracciones, unas minas. Nos pareció un escándalo, se ha producido un movimiento ciudadano importante para contrarrestar eso, pero estaba todo muy perdido porque había un informe de la Agencia de Medio Ambiente de Ávila, y por tanto la voz oficial de la Junta de Castilla y León, de que el proyecto que había presentado la empresa en cuestión era perfectamente factible, dice, porque no cumple la condición de que haya ninguna especie que valga la pena. Pues hombre, precisamente una de las prospecciones era encima de la población del Collado del Mirón. Entonces, claro, yo le dije a la jueza, digo, mire usted, aquí hay una pequeña contradicción. Si la Junta de Castilla y León protege oficialmente esta especie y resulta que van a autorizar ustedes una prospección con todo lo que eso implica de trasiego de maquinaria, etcétera, etcétera, pues esa población, que por cierto es la más disyunta de todas, y por tanto eso tiene un interés evolutivo y de cara a la conservación importante, pues bueno, la verdad es que éramos muy poco optimistas en cuanto a la resolución y anteayer salió la sentencia y han anulado la resolución de la Junta de Castilla y León. O sea que de vez en cuando pues nos podemos felicitar de... Bien, ahí está la Astragalocebesa, que es la planta en cuestión. Y bueno, luego hay otras especies. Esta solo la he traído a colación porque, bueno, aparte es una planta por la UCN considerada como vulnerable, pero porque tiene un problema biológico que estudiaron mis alumnos, mis discípulos, ya son profesores,
un problema, uno de los casos más claros de parricidio evolutivo natural que se da en las plantas. Es decir, este grupo de especies vinieron de Escandinavia, del norte de Europa, en su momento, cuando los hielos atacaban por allí. Se colaron en la península ibérica, también como hacía mucho frío, se terminaron refugiando en el sur de la península. En el sur de la península se generó una nueva especie, que ahora se llama Cares furba, y que crece en Sierra Nevada. Después, con las sucesivas glaciaciones, hubo un trasiego hacia las montañas del norte, desde Sierra Nevada, y en las montañas del norte se generó por aislamiento otra especie diferente, que es la que han llamado Cares luceño ibérica, y esa especie diferente ha tenido, no sé si el gusto o el mal gusto, está en su derecho evolutivo, ha bajado a Sierra Nevada, ha tomado de nuevo contacto con la madre y la está exterminando. Pero lo cual es normal, es decir, es normal puesto que la Cares luceño ibérica es una planta, una especie muy joven, mientras que Cares furba ya es una especie viejecita. Y lo que ocurre en estos casos es que los jóvenes siempre trascienden sobre los viejos. Luego hay otros endemismos, pues como la Centaurea avilae, por ejemplo. Esta no está en peligro por el cambio climático, pero sí que está en peligro claramente, además, por la hibridación con una que le puede alcanzar, porque esta es de las zonas altas, pero otra que es la Centaurea latronum de Pau, pues esa, por hibridación, se la está comiendo realmente. Solamente persisten poblaciones en las más altas cumbres de Gredos, se mantiene todavía pura la Centaurea avilae, que por cierto, a pesar de la impresión, al ser un endemismo de Ávila, que se le ha dedicado a la provincia de Ávila, no. Fue de Carlos Pau y se la dedicó a un amigo suyo que se llamaba Don Pedro de Ávila. Bien, y esta es el emblema florístico de Gredos, que es un antirrinum, el Antirrhinum grossi, aunque bueno, está como en peligro por la UCN, pero por el hábitat que tiene, realmente yo creo que debería ser reevaluada porque es una planta común, o sea que común desde la Sierra de Béjar hasta el Puerto del Pico, después no vuelve a aparecer y siempre en las zonas alpinas o subalpinas. Esta, curiosamente, solo está evaluada como de atención preferente por el catálogo de Castilla y León, pero debería ser reevaluada primero, o evaluada tanto por la UCN como por la lista roja española. Es un ranúnculo que se descubrió hace unos 30 años o 40 años, una cosa así, y que ahora con los estudios genéticos se ha revalorizado. Es una preciosidad de planta, y está en la laguna del Duque, en Gredos, y que bueno, pues tiene cierta afinidad morfológica con el ranúnculo gramíneo, sería como una forma enana, pero que tiene bastantes diferencias y lo que es más, se han hecho estudios filogenéticos y no tiene nada que ver molecularmente, genéticamente, el Ranunculus querubicus, que es su nombre, con el Ranunculus gramineus. Y se trata de un endemismo gredense que cuenta actualmente con 8 poblaciones. ¿Puedo interrumpir? Pregunta. ¿Cómo es que está en el catálogo de Castilla y León? ¿Cómo? ¿Quién la mete en el catálogo de Castilla y León? Bueno, eso, pues, te puedo decir quién la metió, es decir, porque lo consultaron, Enrique Rico, porque conocía ya porque fue descrita por gente de la Universidad de Salamanca en su momento como subespecie de un ranúnculo gallego, luego pues se ha elevado a nivel de especie, a categoría de especie, pero seguramente está metida por eso, sí. Y esta es otra planta fantasma que aparece y desaparece cuando quiere, que es subendemismo, aunque ya se puede decir que es casi endemismo del sistema central, y está desde Madrid, desde el embalse desde Pelayos de la Presa, que apareció hace unos 3 o 4 años una población que estuvimos visitando, pues hasta la provincia de Salamanca. Sin embargo, fue descrita por primera vez en la provincia de Córdoba, pero ha desaparecido absolutamente de la localidad aquella y, por tanto, las únicas poblaciones, por ejemplo, la mayor que conocemos, que tiene miles de individuos, apareció hace tan solo unos años en el término municipal de Candelera, en Ávila. Otra, un poco con la misma categoría también, esta es vulnerable, y es el género Sucticella.
Y, vamos, estas plantas se ven poco porque aparecen cuando los botánicos ya vamos muy poco al campo. Es decir, esta es una planta casi otoñal, muy de finales de verano, es cuando exhibe sus flores. Y esta que ha tenido un cambio recientemente, porque esta que había sido incluida en todas las listas habidas y por haber de flora amenazada de Gredos, en realidad es un subendemismo que está en Sanabria, hay una población, y luego ya en la Sierra de Gredos. Pues bien, hubo un trabajo hace pocos años de un amigo de Pablo que decidió que eso no valía nada, que esas plantas, tanto el Senecio coinci, ahora en el género Tephroseris, como el Helodes de Sierra Nevada, que eran la misma cosa que una planta de los Alpes, que se llama Tephroseris balbisiana, antes Senecio balbisiana. Pues bien, cuando salió ese artículo no nos mostramos en absoluto de acuerdo. Primero porque los resultados moleculares, como bien Pablo observó, no eran nada contundentes. Y en segundo lugar porque hay algunas diferencias que morfológicas que permiten diferenciarlos. Con lo cual, pues lo que hicimos fue, digamos, combinarlo como raza y por tanto sigue mereciendo la categoría de protección que tenía asignada, pero no es una especie. De esta manera habría tres, una especie que es Tephroseris balbisiana de los Alpes del sur y luego con tres razas, la subespecie local de los Alpes, la subespecie coinci del sistema central y Sanabria y la subespecie Helodes de Sierra Nevada. Una planta muy olvidada, pero que también entiendo o espero que haya servido para que la sentencia de anular el proyecto de la mina, de momento, en la zona del Collado del Mirón, haya tenido efecto. Y es esta de la Silene marici, una preciosa planta, que si bien la UICN la clasifica como cerca de amenazada, no amenazada, pero es porque en el norte de Portugal es bastante común, es muy abundante. Sin embargo, en España, por eso la lista roja la sitúa en peligro crítico de extinción, en España se conocen simplemente 5 poblaciones, de las cuales 4 son gredenses. Y curiosamente, cuando estábamos con todo este jaleo de la mina, debió ser algo sobrenatural, porque encontramos una población también en Collado del Mirón que ha servido de argumento como para que pararan la... Dicen los mineros que la plantasteis vosotros. Puede ser, no debe ser fácil de plantar esta especie porque es rupícola, pero... Y bueno, y por último de esto de los endemismos, pues uno que realmente la UCN lo da como en peligro, es verdad que siendo un árbol hay pocos ejemplares, es la subespecie Fonkeri del abedul común, de la Betula péndula, y que también está como crítico en la lista roja española. Es verdad que en Gredos el abedul que abunda es Betula pubescens, pero sí que todavía hay unas cuantas manchas bastante nutridas de la Betula péndula Fonkeri. Y ahora ya vamos a la última parte de la conferencia con la flora no endémica, pero que es sensible al cambio climático. Sí. Plumos lusitánica, ¿cómo están? Bueno, lo vamos a ver ahora. Ahora viene Plumos lusitánica. Vamos a ver, de estas plantas que son bastante sensibles por el cambio climático, por lo que está ocurriendo, bueno, empezamos por ecosistemas y vamos primero por los ecosistemas mediterráneos de la Sierra de Gredos, ¿no? Y en estos, pues, precisamente hay que proteger algunas ofris, no se conocían de la provincia de Ávila hasta hace unos años. Sin embargo, han aparecido ofris tan interesantes como la ofris apífera, la ofris lútea. Lo digo porque estas son normalmente basófilas, o por lo menos tienen preferencias basófilas. Y sin embargo en Gredos hay muy poco, pero hay unos terrenos en el sur de Gredos, cerca de Arenas de San Pedro, donde los estuvimos visitando y aparecieron una cantidad de plantas que ni nos habíamos imaginado que pudieran estar en la provincia, impresionante. Y entre ellas estas ofris, que son la apífera, la lútea, la tentedinífera, que es la más común, esa también puede crecer en sílice, sobre sílice, y luego la ofriciris, del grupo de la ofris fusca. Hay otras también, la ofris esfegodes, y acaba de aparecer, pero en el norte, fuera de Gredos, en la Moraña, la ofris speculum también. Bueno, estas son las típicas plantas que, como se confunden mucho con otras que todo el mundo conoce, como Muscari comosum, pues
no se le ha echado muchas cuentas, pero por ejemplo, Muscari matritensis no tiene categoría de amenaza, pero es realmente escasa, al menos en la Sierra de Gredos, entonces habría que dársela. Y bueno, pues ya que me preguntabas del Prunus lusitanica, aunque ahí no lo pone, pero está calificado como vulnerable en la UCN para España. Entonces, no recuerdo la lista roja, pero pongo esto como ecosistema que se produce. Actualmente se conocen, creo recordar que son 14 las loreras que se han inventariado ya en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, y aparecen plantas muy nobles, no solamente plantas vasculares, como esa Paradisea lusitanica, sino hepáticas que son rarísimas en la península ibérica y que aparecen en las loderas de Gredos. Si nos vamos ya a la flora eurosiberiana atlántica, esa sí que está realmente amenazada por el cambio climático, en mi opinión. Y de esa flora eurosiberiana, y tienen un conjunto de un prado de Erioforum, del junco lanudo, una ciperácea. Pues empezamos por los humedales, y dentro de los humedales, aunque parezca mentira, la planta más amenazada en estos momentos es un musgo, ese que ven ustedes ahí. La Mesia triquetra, que hasta hace poco, ahora se han descubierto algunas poblaciones en el Ibérico, pero ahora estoy hablando de hace 2 semanas. Sin embargo, solo se conocían 11 individuos en un punto de los Pirineos, en Huesca, y como 6 o 7 en la Turbera, enfrente de unas casas, de unos chalés que hay grises en Hoyos del Espino, con piedra de granito, y que, en la Turbera que está enfrente, pues solo la habían descubierto ahí hace unos años. Luego, realmente, esa planta, el musgo, cuando hemos sondeado las turberas, lo hemos encontrado en bastantes más turberas. De hecho, en el puerto de Peña Negra hay extensiones de centenares de metros de turbera dominados por la Mesia triquetra. ¿Puedo hablar ya mal de ti, Pablo? Sí. Bien. No he querido despreciar los musgos porque son tan plantas como las vasculares, únicamente. Bueno, son plantas terrestres, embriófitos, y que están sufriendo problemas muy similares a las plantas vasculares. Pero es verdad que en la península hay muchísimos menos aficionados a los musgos que a las plantas vasculares, lo cual es una pena porque es todo un mundo increíble de los briófitos. Esta Amatocaulis vernicosus pues está en peligro, pero donde más abunda en toda la península es en las turberas de Gredos. Algunos esfagnos, ya rarísimos en otras latitudes, como Platyphyllum, o como el Contortum, el mismo Fimbriatum, en realidad, porque hace falta microscopio, pero se diferencian muy bien. O sea, a veces es mucho más difícil diferenciar 2 plantas vasculares que 2 musgos. Lo único que, pues bueno, hay que andar con cuidadito de hacer preparaciones a microscopio y ese tipo de cosas. Pero como son muchos, pues no me quiero detener demasiado en ellos. Ahí tienen ustedes otros cuantos. Por ejemplo, se conoce solamente 2 poblaciones en Gredos y unas 4 en Pirineos, el Polytrichum longicetum. Y bueno, pues las demás son raras, recientemente descubiertas en Gredos, y realmente habría que cuidarlas. Ese es el problema, que no se está haciendo unas prospecciones para la conservación de las plantas adecuada, y eso yo creo que sería una de las misiones principales de los biólogos. Por ejemplo, esta es rarísima, está en la turbera del Puerto del Pico, es una hepática, tiene un nombre un poco raro, que es Fucocephalociopsis, y que tiene algunas muy parecidas, digamos, que son ya realmente abundantes. Para ver estas hay que agacharse a la turbera con una lupa, porque si no, no se aprecian. Luego ya identificarla pues, en el laboratorio cuando se llega. No es que esté en peligro esta planta, la Utricularia minor, pero es rara en la Sierra de Gredos, es decir, solamente en algunas pozas, donde más abunda en el puerto de Peña Negra, y luego en algunas pozas del macizo central. Esta no está en peligro, pero bueno, pues merece la pena ser destacada. O sea, está muy, muy abundante en cualquier turbera con esfagnos de la Sierra de Gredos, la carnívora esta. Y esta, bueno, aquí me ha dado cosa y digo, bueno, realmente no puedo. Esta queda fuera de Gredos, pero queda a unos metros.
Porque esta especie, que es muy rara, que está en peligro, categorizada como en peligro por las 3 listas rojas, solamente en todo el sistema central no se conoce más que una población en la zona de Peguerinos. Pero Peguerinos ya es Sierra de Malagón y, por tanto, pues digamos, esto sería más guadarrámico que gredense, pero vale la pena que lo tengan en cuenta. Esta Carex la descubrimos hace unos años tan solo. Curiosamente, es una planta que en España tiene 4 poblaciones conocidas hasta ahora. Una en el Valle de Arán, vertiente norte de Pirineos, una eurosiberiana muy de humedales europeos, sobre todo escandinavos. Otra en Sanabria y, curiosamente, apareció en un sitio que habíamos estado centenares de veces y que no habíamos visto nunca. Eso es de las pocas cosas que habría que agradecerle al cambio climático. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que una turbera que había, la que hay en el Parador de Gredos, una de las turberas del Parador de Gredos, una parte era casi una laguna. Entonces, ahí es que nunca se podía pasar porque prácticamente te cubría. Y nosotros habíamos analizado toda la turbera menos esa parte. Cuando ha subido, digamos, el nivel de turba y se ha podido caminar, pues ha aparecido esta auténtica joya. Esta no está oficialmente, digamos, protegida, bueno, es de atención preferente por la Junta de Castilla y León, está catalogada en España como vulnerable, pero realmente tenemos la tranquilidad de que incluso en esta ocasión han comprado el terreno, digamos, el ayuntamiento, y únicamente por proteger a esta planta. En esa misma turbera también está el musgo Mesia triquetra, con lo cual ya hay 2 razones para mantener esa turbera protegida y bueno, pues de hecho, de momento está segura. También relativamente común en las turberas, pues el helecho cuando digo helecho me refiero a Lycopodium, Lycopodium, Laupercia, etcétera, estoy mintiendo, porque son 2 linajes que no tienen nada que ver. Unos son los helechos y otros son los pies de lobo, que se llaman, que bueno, están tan cerca entre sí como los helechos de las angiospermas, o sea que, y por tanto, pues, y otra muy común en las turberas gredenses, pues las meniantes, esto un poco para recrear la vista de plantas que son realmente bellas, como esta otra, la Gentiana bori, que parece que es mirmecófila, porque ahí tienen las hormigas buscando, supongo que néctar o algo así. Vamos a ver la flora de los bosques, que está muchas veces a punto de extinguirse rápidamente. Ya voy a ir terminando. Esta es la única planta que se puede decir que está extinta, confirmada, de la flora de Gredos. ¿Y qué ha estado en la flora de Gredos? Ahí está el testimonio en un pliego del herbario de París, recolectado por Bourgeot en el siglo XIX, y en el Pinar de Hoyocasero. Pero desde hace décadas hemos estado buscando en el Pinar de Hoyocasero y no ha habido ya rastros de Pyrola chlorantha. Ha pasado con muchas especies de ese pinar. Es decir, que estuvieron en algún momento, algunos mostajos, por ejemplo, y que ahora pues ya no están. Así que esta es la única oficialmente extinta regional, puesto que está pues, en los Pirineos y en el resto de Europa. Una encontrada hace 3 años, en concreto, y que es un rosal completamente eurosiberiano, pues que en España se conocía de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, la rosa glauca, y que es de las pocas rosas que realmente podemos decir que se distinguen de cualquier otra con bastante facilidad, por esas ramitas de color púrpura que tiene, por esos frutos de color aceituna oscuro, por esos sépalos tan erectos y por esas hojas absolutamente glaucas que le dan el nombre. Pues solo hemos encontrado 3 individuos en las cercanías en el Hoyo Malillo, subiendo a las cumbres de Béjar. Otras especies eurosiberianas que habría que proteger a ultranza, puesto que precisamente el cambio climático, esta subida de las temperaturas, es lo que las puede estar ahogando y que vayan disminuyendo las poblaciones. Pues otra Pyrola minor, que en Gredos solo, yo sé que en Guadarrama y Medellín hay algunas poblaciones más, pero en la Sierra de Gredos solo hay una población en el Parador. Una única población y tiene 9 individuos contados el año pasado. Y eso es todo lo que hay en la Sierra de Gredos.
Estas dos de abajo solo están en Gredos en el Castañar del Tiemblo, y por tanto, pues, bueno, pero iba a decir que está protegido. Realmente con la política turística que hay en el Castañar del Tiemblo, eso es un auténtico peligro. Bueno, no voy a citar todas, simplemente estas son especies eurosiberianas muy típicas que realmente se están viendo afectadas por el aumento de temperaturas, básicamente. Desde acónitos a lactea o al famoso lirio de los valles, que curiosamente en Hoyo Casero ha aumentado enormemente el número de individuos de la población. O sea por lo que sea, pues estas cosas ocurren a veces y prácticamente, bueno, pues se pueden cifrar en varios miles de individuos lo que hay ahora mismo en Hoyo Casero. También crece en la plataforma, en los pinares del Parador de Gredos. Y luego algunos narcisos, pues uno que es muy raro en Gredos, que es lo que se llamaba antes Narcissus asturiensis, que actualmente se tiene que llamar Narcissus minor, subespecie minor. El minor tendría varias razas, una de ellas esta, la tipo, y luego otra, que es la que se ve cuando se va a Picos de Europa por todos sitios al principio de primavera, que es como más pequeñita y tal, pues bueno, pues una que se llama Brevidicoronatus, pero la que nos llega a Gredos es esta, pero esa es rara. No digo las categorías de amenaza porque es que realmente estas no están evaluadas y realmente necesitan de esa evaluación. La que es muy común, pues llegan a los prados ahora, pues es el otro narciso, el Confusus, ese no tiene problema ninguno de momento. Si nos vamos a los roquedos, pues en los roquedos hay unas cuantas especies, empiezo por musgos muy rápidamente, por ejemplo las especies del género Andrea. Junto con Cares, esto es una manía personal que bueno, cuento a modo anecdótico, junto con Cares, el género Andrea es el que más me ha interesado de toda mi vida, los musgos del género Andrea, porque son auténticos resistentes. Es decir, crecen en sitios absolutamente inverosímiles, a veces cubiertas por más de 11 meses de nieve, de cobertura nival, y solo crecen en las montañas silíceas de la península, por tanto, pero a altura, y por tanto Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. En Guadarrama hay unas poquitas especies y en Gredos hay bastantes. Es además un grupo filogenéticamente muy interesante, puesto que es uno de los linajes primitivos de los musgos. Y de hecho, además, se puede ver por ahí, no tienen la cápsula del esporofito, no tiene un opérculo, no se abre por un opérculo y con superistoma y demás, sino que simplemente se raja por valvas y así crece. De esas hay concretamente 10 especies en la península ibérica, en Sierra Nevada 0, siendo silícea, lo que se explica por la textura de la roca, que en Sierra Nevada es muy cerrada y no le permite que los ricidios se... Bien, aparte de las andreas, pues tenemos musgos del género Recomitrium. He seleccionado los que considero raros y muy nobles. Y este que además ha salido en el periódico, porque hace poco publicaron unos biólogos su distribución en la península ibérica, se llama el oro del diablo, esta planta, este musgo. Crece en cuevas y la descubrimos en Gredos hace aproximadamente unos 6 años. En una de las cuevas, y lo que llama la atención, cuando te acercas a la cueva, dices, pero esto que brilla, ¿qué es? Es como algo, como si fuera luminiscente, como si estuviera emitiendo luz. Es lo que se llama la esquistoteca pennata, ahí tiene el cuerpo del musgo. ¿Y a qué se debe la...? Bueno, y como suele estar en la roca, en la tierra, cuando la vas a coger y la tocas, se deshace y deja de ser luminiscente. Por eso le llaman el oro del diablo, digamos. ¿Y a qué se debe la luminiscencia? No es que tenga ninguna moléculas luminiscentes dentro, sino que tiene las células tienen forma de lupa, de forma que tienen una lente en una de sus paredes, el resto está lleno de agua y todos los cloroplastos las tienen en la parte baja. Y lo que hace, claro, como vive en una cueva tiene que ser así, lo que hace es que concentra la luz a modo de lupa y incide sobre los cloroplastos y por eso se ve el brillo del fondo de las cuevas. Es bastante común en Galicia, pero es una planta también protegida. Y ya vamos terminando con la flora ártico-alpina, que es probablemente la que más se vaya a ver afectada. Pues los prados de cumbre o las comunidades quionófilas, es decir, aquellas que requieren de larga cobertura nival para su desarrollo. Y bueno, pues siguiendo, ya ni los cito, uno tiene unos pocos ejemplos de musgos. Bueno, sí, voy a citar uno, que es ese de ahí arriba, que ese también lo descubrimos hace unos 4 o 5 años,
y se llama Chiaeria falcata, crece en la zona más alta de los riscos del Güetre, en el macizo central de Gredos, cerca de la Galana, y curiosamente no se conocía de la península ibérica. No se había encontrado, la localidad más próxima que había era los Alpes, y luego es común en el norte de Europa. Y ahí queda una población muy exigua en la Sierra de Gredos. Luego estuvimos viendo, pedimos algunos préstamos de herbarios, en herbarios norteamericanos y demás, y les comunicamos a los que estudian musgos en Pirineos que realmente crecen Pirineos, que la busquen, porque había un pliego antiguo también de Chiaeria falcata en los Pirineos. Y bueno, uno que, si van ustedes a los Pirineos, que habrán estado muchos de ustedes, el musgo más quionófilo que hay en Pirineos es lo que llaman Polytrichastrum sesangulare, que se creía hasta hace poco que solo estaba en Pirineos, pues han aparecido 2 individuos en la misma zona que la Chiaeria. O sea que esa es una zona que todavía conserva unas condiciones articoalpinas importantes. Bien, hay otros de los que no voy a hablar, pero que son realmente interesantes. Y a mí el que ya tengo mis preferencias personales, me gusta muchísimo, es una Andrea, otra Andrea, pero la Andrea nivalis, que esta es una quionófila por excelencia. Y además, curiosamente, las poblaciones que hemos descubierto en Gredos son las únicas fértiles de toda la península, porque es un musgo dioico y, por tanto, resulta difícil la reproducción sexual. Todas las que hay en Pirineos, que se conocen en Pirineos de Andrea nivalis, por lo menos 30 o 40 poblaciones, ni una jamás se ha visto un esporófito. Y la de Gredos tiene sistemáticamente esporófitos. Y además el esporófito, la cápsula, se deshace en 6, se raja en 6 valvas, a diferencia de las otras Andreas. Otra flora articoalpina, pues lo que decía antes, algunos helechos. Bueno, la de abajo es muy típica, Homaloteca supina. Esas deberían estar protegidas, no lo están. O Botrichy lunaria, que en Gredos está en 4 sitios nada más. O la Upercia selago. Y hablando de la Upercia selago, lo digo porque, como sé que muchos de ustedes son aficionados pertinaces, ahora pues, estamos realizando, un grupo amplio de botánicos, un catálogo, después de flora ibérica, una checklist de todas las plantas de la península ibérica, ya con la nomenclatura actualizada respecto de los estudios filogenéticos. No somos el primer país que lo hace, lo han hecho en Italia, lo han hecho en Alemania, se está haciendo en Francia y estamos terminando de hacerlo aquí en la península ibérica. Se van a encontrar que ha cambiado muchísimos nombres y que además flora ibérica, como era lógico, a pesar del enorme valor que tiene esa obra y lo que ha servido para todos aficionados y profesionales, pero los tiempos mandan y las técnicas, las tecnologías se imponen y en ese sentido pues van a cambiar bastante. Y una de las sorpresas fue que el especialista en Upercia, en el mundo, se llama Curtis Björk, sueco, pues este hombre determinó, y al coordinador de la checklist, que es Llorensan, le dijo, vamos a ver, que en España no tenéis Upercia selago. Y entonces, pues claro, el otro se quedó y dice, mandadme fotos y mandadme pliegos. Y entonces pues le mandó y tal, y bueno, se quedó que todo lo que había en la península ibérica era Upercia europea, una especie recientemente descrita por él. Y que se diferencia, por cierto, bastante bien, incluso a simple vista, de Upercia selago. ¿Dónde estaba Upercia selago? Pues las localidades más cercanas estaban en las Islas Británicas y luego ya en las zonas árticas. La Upercia selago de verdad. Bueno, pues aquí tienen una fotografía de Upercia europea de los Pirineos y una fotografía de Upercia selago por encima de la Laguna del Duque, en Béjar. Si se fijan, en los tallos de la Upercia selago hay como pisos que dividen el tallo. Esos pisos, esos que parecen pisos, no son sino lo que se llaman gemíparos o gemóforos, que son unas yemas especiales que echa el género Upercia y que en determinadas especies se disponen de forma verticilada. Ahí los tendrían los gemóforos más arriba. Se disponen de forma verticilada, mientras que en otras especies se disponen de forma aleatoria y de uno en uno. Aquí pueden ver uno, por ejemplo, pero lo cual le da ya un aspecto bastante diferente. Y ahora el problema que hay es
dónde crece una especie y dónde crece otra. Entonces, dentro de mis limitadas posibilidades, pues les pedí a amigos asturianos mandarme fotos y resulta que tiene una distribución como bastante lógica. Todo lo que hay en Pirineos es superficie europea. Todo lo que hay en el sistema ibérico es superficie europea. Solo había 3 poblaciones en el sistema central, una en el Pico del Lobo y otras 2, una en la Serrota y otra aquí en la Laguna del Duque, en Béjar. Bueno, pues la Serrota y la Laguna del Duque, Upercia selago. La de Ayllón, Upercia europea. En fin, venida directamente del sistema ibérico, probablemente. Y bueno, ya para terminar, pues unas cuantas especies más, de las cuales solo voy a destacar la Verónica alpina. Esa es una planta que, si bien no está protegida en España, porque es común en las zonas quionófilas de Pirineos, incluso en Sierra Nevada o en la cordillera Cantábrica, la única población que hay en todo el sistema central en el Hoyo Amarillo, en la Sierra de Béjar. Y de esa población quedan 9 individuos ya, o sea que también está próxima. Aunque no ha existido mucho, pero realmente todas estas especies, las que he dicho, sobre todo últimamente, esas están ahora seriamente amenazadas. Y no por las razones clásicas, que si la escalada, que si demasiado turismo, pateando tal o cual, sino por el aumento brutal de temperaturas. Lo que está pasando, por ejemplo, este año en Gredos, que hasta hace una semana no había ni un copo de nieve prácticamente. Todas las especies quionófilas podrán aguantar una serie de años. Algunas, incluso siendo optimistas, se adaptarán, digamos, a comunidades no quionófilas. Pero muchas de ellas directamente, sobre todo las que están ya finícolas en sus límites de área, pues esas tienen probablemente, lamentablemente, además, los días contados. Y nada, aquí terminamos. Cualquier pregunta que me quieran hacer, pues estoy a su disposición. A mí me ha gustado lo del género Andrea, porque era también uno de mis favoritos. Sí. Que se abriga por valvas la cápsula y entonces la niña 6 grietas. Sí, sí. Son chulas. Son resistentes, desde luego. Sí. En las orillas de la laguna de Gredos, a mí me pareció ver el verano pasado una especie de cardo azul o de Sí, panical, sí, el panical blanco. Sí. Eringium o algo así, ¿no? Eringium vulgati. Es que no me he dado cuenta de verlo ahí como No, porque en peligro. realmente, porque es un poco la flora amenazada. Pretendía un poco, sobre todo, la flora que debe ser protegida, y seguro que se me han escapado muchas. En el caso de Eringium vulgati, el panical azul es una planta extremadamente abundante en la Sierra de Gredos, así como es bastante escaso en Guadarrama. En la Sierra de Gredos, en cualquier valle, en cuanto pasas de una altitud, está por todos sitios. O sea, que ese no está en peligro. No está en peligro. Ese no. Bien. Y me ha sorprendido que en Bétula péndula, el abedul, ha dicho usted que ese sí está en peligro de extinción. Bueno, está catalogada como en peligro por la UICN para España, es decir, es una categoría regional. Y bueno, pues está en peligro no porque haya, en Gredos de luego hay pocos individuos, pero no creo que la razón no es esa, lo tendría que ver. Creo que la razón es la disminución drástica de muchas poblaciones a lo largo de las últimas décadas. Creo que esa era la razón que dieron para protegerla. Cuando dices que solo se ha extinguido una especie oficialmente, ¿qué tiempo? ¿En 100 años? ¿Cuándo? 100 años, En 100 quiero años. decir. Sí, vamos, esta fue creo que fue colectada por Bourgeois como en 1860 y pocos, y yo entiendo que todavía seguiría unos cuantos años más, no sabemos, porque es el único testimonio de que esa planta ha estado en el sistema central alguna vez. Lo digo porque comparativamente el sistema como Guadarrama y toda esta zona hay más especies extinguidas, oficialmente también. Bueno, Que me sí, parece poco, sí. una para todo Gredos, que es muy grande. Qué bien, que mejor. ¿Cuál? Que mejor que solo sea una en Sí, Gredos. no, en Gredos, verás, seguro que hay más.
porque es que no hay nadie que se dedique, o muy poca gente que se dedique a esto, es decir, a ir controlando las poblaciones de las especies. Pero seguramente hay más. Hay algunas que no hemos encontrado desde hace mucho tiempo, pero es que hay algunas que no se tiene testimonio fiable de que hubiera estado y no fuera una cita errónea, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, como la única, que hay un pliego todavía conservado en París y que desde luego ya no está en Hoyo Casero, pero vamos, sí, hay bastantes que es posible que ya no estén. Cuando me toque. Estaban meses. Sí. Bueno, pero no sé, ibas a hablar tú. Sí, la primera pantalla de presentación había una pequeña pradera llena como de tirios amarillos, ¿eso son bulbosas o qué es eso? No, eso era el Fictitious Mediterraneus. Al principio, Sí, sí. he sacado una foto cuando presentaba eso. El piorno serrano. Ah, esta decías. Ah, vale, pensé que era la del Puerto Peñalegre. No, ese es un ranúnculo del que no he hablado, que es un endemismo ibérico importante, que solo está en un sitio de la cordillera cantábrica y luego en Guadarrama, en la Bola del Mundo y en Gredos, es más abundante, es el Ranunculus abnormis. Es un ranúnculo. Y eso lo que se ve al fondo es la covacha en la Sierra del Barco y es una pradera inmensa de Ranunculus abnormis. Como curiosidad histórica, este ranúnculo hizo venir desde Ginebra a Gredos en un delicioso libro que está aquí en la biblioteca, que es El viaje a Gredos de Lerès y Levier, que eran discípulos de Boissier y que tenían como objetivo prácticamente único el encontrar el Ranunculus abnormis por las ganas que tenía Boissier de poseer pliegos y demás. Hicieron un periplo brutal, lleno de anécdotas, desde cómo eran las chicas de Navalperal de Tormes en su momento, hasta el precio de una docena de huevos. Todo eso está descrito deliciosamente en ese libro. Bueno, pues estuvieron como 20 y tantos días y no encontraron el Ranunculus abnormis. Sin embargo, encontraron una cosa que se llevaron, no dieron importancia, y que 90 años después Foncker les describió, el Antirrhinum grossi. Hola, yo tenía la curiosidad de saber, porque yo soy del Arenal, ahí muy cerquita, y bueno, dos cosas. Una, allí hay un par de loros, que no sé si tenéis identificados, bueno, como mínimo que yo conozco, y si sabéis de allí alguna especie que os haya llamado la atención. Bueno, yo creo que si eres del Arenal aprovecharía, me fijaría, esto creo que va a estar curado por en YouTube, lo digo por la... Pues fíjate en la linaria betónica porque tiene que aparecer en el Arenal, que es una planta que ya está en peligro crítico, recién descrita, es decir, que hay pocos individuos todavía. Y eso es que muy cerca del término municipal del Arenal se ha encontrado una población, o sea que probablemente el término, y sería una buena contribución para asegurar un poco la salud de la especie, que se ha extendido un poquitín hacia esa zona. Esa que yo recuerde, el Arenal tiene una flora riquísima, muchas de las especies de las que hemos hablado aquí crecen en el término municipal. Pues muy bien. Y luego tenía otra duda. ¿Cómo está afectando, se está afectando el tema de la lluvia, falta de lluvia quizás, y los incendios forestales? Que es que últimamente... Pues más seria la falta de lluvias que los propios incendios forestales. Es decir, que de todas maneras se retroalimentan, ¿no? O sea que, pero la falta de lluvias está afectando sobre todo a las plantas de ciclo anual. Porque muchas de ellas no consiguen completar el ciclo y no producen semillas ese año y por tanto las poblaciones están empezando a reducir. Digamos, como investigador tengo poca propensión ni al optimismo ni al catastrofismo. Yo estoy personalmente preocupado por el futuro, digamos, con relación a lo que puede traer consigo el cambio climático. El cambio climático
de hecho la disminución de las precipitaciones y sobre todo el aumento de temperaturas, puede cambiar en el espacio de 50 a 100 años, puede cambiar de un plumazo la fisionomía ya del paisaje en Gredos. Es decir, es que están viniendo invasoras de Andalucía, o sea, lo que os decía antes. ¿No? Los humedales, pudimos ver la Carel Limosa porque han bajado las turberas también, es decir, el nivel freático de las turberas, con lo cual razones para ser muy optimista no hay. Las soluciones todavía, creo, las tenemos en nuestra mano. Hay colegas que piensan que ya no las tenemos en nuestra mano, soy sincero. Es decir, que ya hemos atravesado cierta línea roja y que va a ser bastante difícil. Yo prefiero pensar lo contrario, quizás sea simplemente una preferencia egoísta porque no me agrada nada la idea de que lo que yo he disfrutado tanto no pueda ser disfrutado por la gente que viene después. Pero no parece que se tomen los que toman las decisiones, es decir, poderes fácticos o poderes, digamos, reales, aparentes, no parece que se lo tomen muy en serio. El negacionismo, bueno, es que con relación al cambio climático, el negacionismo es algo desde el punto de vista tan absurdo, desde los biólogos, como lo pudo ser el de las vacunas. Pues claro que vacunas tienen efectos secundarios, pero no haberlas tomado y a ver qué había pasado. Pues con esto, negacionismo, pero si es que es prácticamente todo. Yo trabajo bastante en el área de Doñana, porque trabajo en la Universidad de Sevilla, y vamos a ver, yo estoy describiendo ciperáceas nuevas para la península ibérica con una frecuencia que no es normal. ¿Qué pasa? ¿Que esas ciperáceas están viniendo ahora todas de golpe? No, ya las traían las aves en su día, hace mucho tiempo, las semillas las transportaban, pero ahora están encontrando las condiciones adecuadas para colonizar esas zonas. Entonces, hay muchas evidencias de todos los órdenes de la ciencia que son, desde luego, no muy alentadoras. Y vosotros, los jóvenes, sois los que tendríais que poner el grito en el cielo, porque a nosotros, bueno, a mí me ven los telediarios. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de haber vivido épocas pues, donde he podido disfrutar, donde incluso podía ir a Ordesa y acampar en cualquier lado, porque no había turismo. Es decir, cosas que a vuestras generaciones se les están privando, no tanto por la masificación, sino porque los ecosistemas se están retrocediendo. Y bueno, pues no sé, ya digo que no me gusta especular, pero como biólogo evolutivo de plantas estoy seriamente preocupado. Y sobre todo porque las preferencias, porque es que el sistema se lo monta muy bien, entonces está desideologizando a la juventud realmente. O sea, es verdad que yo creo que en la vida los ideales más nobles es pasarlo bien, sin hacer daño a nadie, a terceros, ¿no? Quiero decir, ser lo más felices que podamos. Ese es el ideal más noble que podemos tener todas las personas, ¿no? La empatía y demás. Pero no se lo estamos dejando fácil a los chavales. Y bueno, pues les estamos dando instrumentos que tienen enormes ventajas, como puede ser pues desde la inteligencia artificial que ahora está tan de moda hasta pues, los mismos móviles, que en nuestra época, cuando Antonio y yo íbamos al campo juntos, o con Carmina, pues de móviles nada, vamos a poner conferencias con operadora y te tardaban 3 horas, quiero decir, se sobrevivía bien, ¿eh? O sea, no había... Pero vamos, no es que haya que volver a esos tiempos carpetobetónicos, pero obviamente si lo que prima es simplemente lo económico, como está pasando, y que entretener a la gente con determinadas cosas, anular el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, bueno, pues en ese caso el medio ambiente se terminará yendo al garete. ¿Eso es una tragedia? ¿Es una tragedia? Pues depende para quién. Para la especie humana no les quepa duda. Para la naturaleza, ¿qué va? Porque la naturaleza es mucho más antigua que nosotras. Nosotros nos generó, digamos, hace unos minutos en el calendario global de la vida. Y nosotros, igual que tantas otras especies, en su momento, pues nos extinguiremos. Y el planeta habremos dejado muchos plásticos, habremos dejado restos radiactivos, pero pasarán millones y millones de años. Tener en cuenta que hasta que el Sol se convierta en gigante roja y arrase la Tierra, son 4.500 millones de años los que estiman los astrónomos. En ese tiempo le da a la Tierra a generar vida, incluso especies humanas, incluso, si no humanas, especies inteligentes, incluso bastante más inteligentes que lo que parece ser la nuestra.
no es complejo, ciertamente sí, porque por ejemplo, hasta un cierto nivel de ganadería clásica y tradicional, eso estaba en perfecto equilibrio con el medio ambiente, es decir, era la acción de una especie más pues, buscándose la comida. Ahora el problema es muy otro, ahora incluso yo dejaría de comer carne, quiero decir, ¿por qué? Por lo que cuesta, digamos, en términos económicos, la producción mundial, en la forma que se hace, las modas de las macrogranjas que son ciertamente más rentables, las porquerías que comemos. Ese equilibrio lamentablemente lo estamos perdiendo y hay dos consecuencias. Una, el medio ambiente se está degradando en esas zonas y otra, se está empobreciendo a la gente y retroalimentando el problema y obligándola a emigrar a los centros urbanos. Me parece la despoblación rural, me parece un problema absolutamente serio, sobre todo teniendo en cuenta que con los instrumentos que tenemos ahora mismo, vaya, que vivir en el campo no es algo fácil. Es decir, poder disfrutar del ambiente, porque aquí sale uno y hasta que no encuentra algo realmente digno de pararse y pasarlo bien y estar a gusto, pero eso pues sí, estamos. Es otra de las cosas. Es que tampoco, yo siempre que hablo de estas cosas intento poner un factor de descuento, un factor de corrección de que ya tengo cierta edad y los viejos tenemos tendencia a ser siempre pesimistas y esas cosas, ¿no? No, vamos a ver. Me encantan las generaciones futuras y ojalá todos esos presagios que se ciernen no se cumplan y que las generaciones busquen, la gente joven busque su propio camino y se rebelen contra esos problemas que entre otras cosas nos hemos provocado nosotros también. O sea, que aquí no estamos nadie libre de culpa. Pero bueno, lo cierto es que depende de ellos, básicamente. Nosotros lo que podemos hacer es intentar concienciarlos, y es lo que intento pues, cuando tengo que dar una conferencia, un poco pues, de lo que he aprendido, de lo que a mí me ha dado la sociedad, un poco intentar revertirlo pues, para que sobre todo las generaciones jóvenes se conciencien. En mis clases, en la universidad, pues básicamente me centro, digamos, en estos temas. Son gente de ciencias ambientales y bueno, pues es verdad que hay mucha gente que se está dando cuenta, pero claro, luego cuando lo ves en términos estadísticos, uno se queda como diciendo, vamos a ver qué va a pasar. Hay mucha alumnado en ese tipo de materias. Sí, en general, en la biología. Vale, en la biología y en ciencias ambientales sí que hay. De todas maneras, lo que no hay es mucho interés político. Una anécdota muy breve. Hace poco hemos propuesto a la Junta de Andalucía un grado nuevo que lo he hablado con otras universidades y que les ha parecido bastante interesante, y es un grado que se llame exclusivamente Biodiversidad y Cambio Climático. Es decir, que se estudie en las universidades como carrera. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha dicho que hay mucho mito sobre el cambio climático y que no aceptan el grado. Recibimos la respuesta el otro día, o sea que... ¿Llega ya la encina a Londres? Pues llegará. Llegará. Pues nada, muchas gracias a todos. Sí, un poco.